Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el webinar Cosechas lo que siembras, un webinar enfocado a consejos directivos y gobierno de empresa. Tengo el agrado de presentar a mis tres ponentes del día de hoy, a José Antonio Dávila Castilla, que es profesor del IPADE y consejero de empresas, a Edmundo Vallejo Venegas, académico, consejero independiente, autor y promotor social. Julio Gutiérrez Mercadillo, quien es emprendedor, inversionista y consejero de empresas. Antes de comenzar, quisiera tomarme un tiempo para agradecer en este momento la colaboración del IPADE, que junto con Monte Sinaí, desde hace ya unas semanas hemos estado trabajando en conjunto para poder presentar una serie de pláticas que puedan fortalecer a los empresarios y dar herramientas suficientes y prácticas para salir adelante en esta crisis. La mancuerna de trabajar juntos ha sido excepcional. Primero que nada, quiero agradecer el trabajo de Ana Teresa Magaña, directora adjunta de perfeccionamiento, quien fue la de la iniciativa para llevar a cabo esta unión y poder presentar temas del más alto nivel al público, de nuestra comunidad y de la comunidad de IPADE. Por otro lado, agradecer al profesor José Antonio Dávila por sus consejos, por sus recomendaciones y por haber podido consolidar este grupo formidable de ponentes que tenemos el día de hoy. Quiero recordar a todos ustedes que estos proyectos han sido posibles gracias a la coordinación de actividades presidida por la señora Alicia Hop, quien ha llevado a cabo durante todos estos meses un trabajo excepcional en el área de Giramonte Sinaí. Muchas gracias, Alicia. Sin más ni más, tengo que entrar en materia con este tema. Y voy a empezar con las preguntas iniciales para poder presentar a mis ponentes. Mi primer ponente el día de hoy es Edmundo Vallejo. Y para dar forma a esta plática, te quiero preguntar, Edmundo, ¿qué es lo que entendemos como gobierno de empresa? Listo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos. Yo antes de empezar y intentar contestar tu pregunta, Emilio, yo quisiera, primero, desearles a todos ustedes, a sus familias, desde el punto de vista de salud, dadas las circunstancias, lo mejor. Sé que son momentos muy complicados y sinceramente les deseo que dentro de las limitaciones, circunstancias, pues estén pasando un momento manejable. Y dar las gracias al IPADE, de José Antonio, muchas gracias por esta invitación, Ana Tere, y también al Emilio y a la comunidad. Es un privilegio estar aquí. Gobierno de empresa es tu pregunta. Y yo, déjame contestar en tres partes. La primera, consulté a un buen amigo, profesor del IPADE, doctor Ernesto Bolio, y me compartió algunos artículos académicos. Y déjame resumirlo de una manera muy sencilla. El gobierno de la empresa, dice en estos artículos, dice, son las reglas, son las normas, son factores, es el sistema que conduce a prácticas eficaces en la gestión empresarial. Ese tema de normas, prácticas, me recordó un poco hasta la cultura. Son las reglas, normas, factores, sistema que conducen a prácticas eficaces en la gestión empresarial desde varios puntos de vista, Emilio. Desde el punto de vista visión, desde el punto de vista valores, desde el punto de vista resultados. Entonces, digamos que esa es la definición, yo diría, académica de qué es gobierno de la empresa. Ahora déjame intentar aportar en un par de minutos más un poco de mi perspectiva también, ¿no? Por un lado, me parece que este gobierno de la empresa se ocupa de proteger a los accionistas y a sus intereses. Me parece que es una parte muy importante del gobierno de la empresa. Me parece que es importante comentar sobre los protagonistas que participan en este gobierno de la empresa, y yo identifico tres categorías: a los propietarios, a los accionistas propios de la empresa, a los consejos, aquellas empresas que tienen consejos, y finalmente a la alta dirección, director general y los directivos son protagonistas. Hay un punto que le llamé las formas del gobierno de la empresa. En esas formas quiero decir qué tipo de participación está teniendo el gobierno de la empresa e identifico decisiones estratégicas, supervisión de la administración, la asesoría en el manejo operativo
Hay un tema que podemos discutir un buen rato, si se mete o no el tema de la cultura organizacional. Y un punto que me gusta mucho, particularmente hoy, a la luz de lo que estamos viendo, que es esto que yo le llamo futurear. Y finalmente, y con eso termino la pregunta que me haces, Emilio, los grados de gobierno de la empresa. Hay empresas muy consolidadas que cotizan en bolsa, públicas, reguladas, etcétera, y podemos llevar todo el recorrido del nivel del grado de la empresa, del gobierno de la empresa, hasta empresas más pequeñas, empresas familiares. Te confieso, y con eso termino, te confieso que a la pregunta que me hiciste, que es gobierno de la empresa, lo primerito que pensé es, bueno, ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? ¿No? Yo creo que esto abre la conversación a diferentes elementos, y por eso al final termino pensando en, pues depende del tipo de empresa, son el grado en ese gobierno de la empresa, pero así es como respondería esta pregunta que tú me hiciste para plantear. Muchas gracias y bienvenido a la conversación. Gracias, Emilio. En esta ocasión quiero referirme a Julio Gutiérrez y te quiero preguntar, Julio, específicamente, ¿qué es un consejero? ¿Quién necesita un consejo o quién necesita constituir un consejo? Bueno, gracias por la invitación, Emilio, y también deseándoles lo mejor en estos tiempos difíciles a todos. De alguna manera lo cubrió Edmundo ahorita en esta introducción, como la respuesta a la pregunta que tú haces. Sobre simplificando, el gobierno corporativo está integrado por la Asamblea de Accionistas, por el Consejo de Administración y por el Director General. Mi respuesta sería, ¿quién no necesita un consejo? Es decir, todo el mundo lo tiene de manera explícita y sofisticada o de manera sencilla, desde el fundador que tiene el 100% de la empresa y que es el operador, de alguna manera hace también funciones de consejo. Las tres principales funciones del Consejo de Administración son definir la estrategia, supervisar la operación y evaluar la gestión. Eso se hace de cualquier manera, ya sea sofisticada o muy básica. Entonces, lo importante de tener una conversación como la que vamos a tener hoy es entender la esencia de cada uno de estos elementos, porque dependiendo del tipo de organización, se puede llevar a cabo diferentes tipos de gobierno corporativo, pero las tres funciones se hacen. También me pedías que dijera un poquito de mis antecedentes, Emilio, y bueno, básicamente por el lado profesional, pues desde mitad de los 80 yo tuve la oportunidad de arrancar una empresa con compañeros del IPADE, me tocó hacer la maestría a principios de los 80 y desde esos momentos, saliendo del IPADE en 84, tuve la fortuna de arrancar una empresa con compañeros de clase. Y la sociedad fue una sociedad con una empresa pública de Estados Unidos. Nosotros éramos un changarro mugroso, pero ellos eran una empresa pública. Entonces teníamos que tener gobierno corporativo pues ya más sofisticado, no por el tamaño que teníamos, sino por el socio que teníamos. Entonces, pues desde mitad de los 80 estoy involucrado en el mundo corporativo, en el gobierno corporativo, y bueno, pues a la fecha he estado en más de 50 consejos de administración de empresas públicas y privadas, y por el lado profesional he trabajado fui director general de Walmart en Argentina, fui presidente de Starbucks en Europa, entonces pues también podremos cubrir temas de todo tipo de empresas mexicanas, de empresas extranjeras, empresas grandes o de empresas pequeñas. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bienvenido y muchísimas gracias por tu aportación. Por último, y no menos importante, mi querido José Antonio, profesor mío también del IPADE, y un placer tenerte aquí en el foro de la comunidad. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el papel que debe de jugar un consejero y cuál es el momento indicado en el que una empresa o un ente tiene que constituir ese consejo? Emilio, bueno, pues nuevamente muchas gracias por la oportunidad y a nombre del claustro de profesores del IPADE es verdaderamente una distinción poder contribuir y colaborar en esta iniciativa tan maravillosa que hemos seguido todos los miércoles contigo. Además de, no por evidente, dejar de mencionar el aprecio mutuo que hay entre la comunidad judía y el IPADE. Yo creo que ha sido una interacción ganar-ganar extraordinaria, maravillosa. Yo tengo grandes amigos que son egresados del IPADE, que son parte de la comunidad, que aprecio muchísimo. Así que gracias y lo mejor para todos ustedes. A ver, tu primera pregunta es bien sencillo. ¿Quién es un consejero? A ver, el planteamiento es, ¿quién es un consejero? Es alguien con el que estoy dispuesto a acordar una decisión. Es alguien al que invité a que me ayude, bueno, ni siquiera que me ayude, a que comparta conmigo, me explico, las decisiones, a que se involucre en las decisiones.
Entonces, quisiera iniciar comentando que hay que dejar a un lado el tema de que es que consejero lo quiero para que me aconseje. No. Si quieres un consejero de verdad, es alguien con el que estás dispuesto a conformar un equipo, entre varios consejeros, en fin, la forma como tú lo vayas a definir, pero con el cual estás dispuesto a tomar decisiones en conjunto y asumir la decisión que se acuerde. Esto tiene el entendido de que de esa forma tomarás mucho mejores decisiones. Entonces, un punto de partida que quisiera insistir es que el consejero, en efecto, te podrá aconsejar, tendrá una gran experiencia, será un currículo excepcional, una gran experiencia empresarial, un gran juicio empresarial, experiencia directiva, en fin. Pero al final, el consejero está contigo para tomar las mejores decisiones por el bien de la empresa. ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar un consejo? Pues por lo pronto, para también en la intención de abrir la conversación con ustedes, mencionaría que podríamos considerar qué tan serio o qué tanto los que han tomado la iniciativa, el fundador, la empresa, la familia, se han tomado en serio el hecho de querer construir una institución en la sociedad. ¿Qué tanto quieren que aquello que es una empresa familiar o una empresa del fundador de la familia se ha tomado en serio el que realmente se construya una institución para el bien común de la sociedad y que contribuya a tener una mejor industria, un mejor servicio, mejores productos, pues para la audiencia o para el mercado al que va dirigida? Entonces, en ese sentido, si el empresario o la familia considera que la empresa ante todo es un patrimonio, bueno, pues si es el patrimonio de la familia, pues buscará asegurar que la empresa tenga pues los mejores accionistas, los mejores consejeros, los mejores directores. Cuando para la familia o para el fundador o para la propiedad de la empresa, la organización tiene otros propósitos, es difícil que emerja o que florezca con seriedad el tema de gobierno corporativo, de implementar un consejo de administración, o bueno, como lo quieras llamar, el grupo que se haga responsable de la continuidad de la empresa y de conformar una institución. Muchas gracias. Ahora, me da pena, pero voy a tener que entrarle al diálogo. Y aquí viene la primera pregunta. Muchas de las personas que nos van a oír quizás tienen una organización que no tiene ese tamaño que nos estamos imaginando de una sala de consejo y de una formalidad y 20 presentaciones y preparar el desayuno previo y todo el rollo que implica llevar a cabo un consejo de los que nos estamos imaginando. Entonces, basándome en el comentario, por ejemplo, de Julio, y te pregunto a ti, Julio, entonces, cuando tú dijiste estas tres aristas que tiene el consejo de ver el presente, pasado y futuro, casi casi de lo que es la organización, pues me imagino sentados al abuelito, al papá y al hijo peleándose en una mesa de un VIPS. ¿Eso es un consejo? Es buena pregunta en la forma en que lo pones. La verdad es que un consejo, asumiendo que es una empresa unipersonal o que está fundada por varios socios, también pasa por la rendición de cuentas. Entonces, como José Antonio decía, cuando no importa la permanencia, no funciona el gobierno corporativo. Pero cuando el fundador es también el director general, esa parte es la que empieza a complicar las cosas, porque cuando viene la sucesión o cuando viene la institucionalización, si no hay una cultura de rendición de cuentas por parte de la administración hacia los accionistas, que pasa por el Consejo de Administración, Emilio, es pérdida de tiempo. Pero sí puede ser una mesa de VIPs, sí puede ser una mesa de VIPs, nada más que todo el mundo va a entender que cuando esté el abuelo, el papá y el nieto, pues la cosa ya es bastante complicada. La cosa ya es bastante complicada porque cuando están todos metidos en el negocio, pues sí hay que definir. Un buen consejo de administración tiene que entender que por un lado está la familia y por otro lado está el negocio. Entonces, sí, un buen consejo de administración y un buen consejero sí se meten en cosas de la familia, pero entendiendo que deben estar separadas. Uno hereda las acciones, pero uno no hereda los cargos. Entonces, ahí es todo un tema que podremos platicar parte hoy, dependiendo de por dónde nos lleve la conversación, Emilio. Pero sí, un consejo de administración puede ser una mesa de VIPs.
Y todo eso que dijiste tú de la parafernalia, de preparar el desayuno, de una sala de juntas bonita y todo, es completamente secundario. De alguna manera el consejero actúa como referee, vamos a decirlo, y ayuda un poco a poner orden en estas empresas familiares. ¿Nos puede ayudar a poner orden en las decisiones? Yo diría que no solo como referee, un buen consejero, como dijo José Antonio, es alguien comprometido. Y parte de ese compromiso pasa por tener las conversaciones difíciles. Es más fácil, dado lo difícil, tener una conversación con el hijo a que el papá la tenga con el hijo. O sea, las conversaciones difíciles realmente es una de las razones para en una empresa familiar tener un consejo de administración. O sea, realmente las conversaciones difíciles las puede tener mucho más efectivamente un consejero comprometido que un familiar. Y si me voy a esta idea, Edmundo, me quiero imaginar que te sientas en el consejo de Bimbo, que lo haces actualmente y estás en el comité de auditoría, y entonces te toca confrontarte con una decisión importante que traiga el señor Servitje y tú no estás de acuerdo. ¿Cómo es el planteamiento para poder entrar en el diálogo respetuoso e inteligente? Yo creo, Emilio, que la chamba de consejero, y me gustaría hacer un comentario también acerca del punto que estaba mencionando hace un momento, Julio, pero el trabajo del consejero no empieza en el momento en que cruzas la puerta, te sientas en esa sala de juntas, grande o pequeña, no importa. A mí me parece que el trabajo del consejero comprometido, la consejera comprometida, empieza desde mucho antes. De hecho, una práctica que me parece que se la aprendí a alguien, le di copy-paste, es este esfuerzo entre juntas del consejero, de la consejera, de acercarse a la organización. A mí me parece a ratos que esa labor es muchísimo más valiosa, mucho más eficiente, mucho más efectiva, de mucho más impacto que la discusión propia en la sala. Si llegas a la sala de consejo y se genera ahí esta controversia, esta discusión, quiere decir que algo no ha pasado antes, que al menos comienza a poner en la mesa tu propio punto de vista. Eso no quiere decir que en la Junta no sucedan estas cosas, por supuesto, y esa es parte de la labor del consejero, el dar su punto de vista, y en ese grupo colegiado, en ese grupo importante con diversidad de experiencias, de perspectivas, pues se genera una discusión súper valiosa. Pero me parece que normalmente, si hiciste tu chamba bien, ya viene una señal, ya viene una indicación de dónde estás parado en este tipo de perspectivas en el consejo. Déjame hacer nada más un comentario muy breve de la conversación anterior. A mí me parece que al final del día, no importa el tamaño de la empresa, empresas públicas, globales, extranjeras o empresas pequeñas, a mí me gustaría ponerle un peso enorme al director general. Aún en esos consejos y en esas corporaciones públicas que cotizan en bolsa, en el extranjero, en grandes países, aún en esas que a veces sentimos que el poder, el peso del consejo es enorme. Yo sí quisiera dar en esta participación, sí quisiera asegurarme que reconozcamos que un consejo, jala bien o no, en la medida en que él o la directora general sepa cómo coordinar, cómo plantear la agenda, cómo montarlos, cómo entusiasmarlos, cómo enseñarles a lo largo de todo el recorrido y no exclusivamente en la Junta. Entonces, en la medida que él o la directora general entiendan el valor de ese grupo, me parece que va a subir de una manera exponencial el poder, la participación, la contribución del Consejo. Me parece nada más que quiero retomar una parte. Se para enfrente el presidente del consejo y trae una idea que para ti es absolutamente ilógica para llevar a cabo en la organización, y a lo mejor hay otros consejeros que acompañan tu forma de pensar, quizás no eres el único. ¿Cómo te contrapones de una forma respetuosa a este líder que está presentando una idea que no le conviene a la organización? Yo creo que es menos complejo de como lo planteas, Emilio. Yo creo que por eso estás ahí, por eso estás invitado, por eso eres parte de ese consejo, y usando las palabras correctas y con los argumentos correctos,
pero me parece que es muy común, lo que yo he visto es muy común, oponerte, dar tu perspectiva desde el punto de vista de negocio y francamente hasta desde el punto de vista personal. A mí me ha tocado estar en sesiones de consejo de empresas familiares en donde mi perspectiva va en contra hasta de los estilos y las maneras de ser y las personalidades de los dueños de la propia empresa. Y yo creo que si estás invitado como consejero es porque hay un respeto hacia tu persona y justamente para eso es que te están invitando. Entonces yo creo que es menos complejo o menos dramático de lo que pudiera parecer. Al final la decisión pues depende obviamente del responsable. De la Junta. Pero me parece que por eso estás, yo nunca, no me ha tocado ese tipo de, sí me ha tocado, pero al final me parece que la palabra, tu perspectiva es respetada, ¿no? José Antonio, yo creo que de los dos puntos que he tocado tienes una perspectiva propia. Bien, a ver, la primera es que este escenario que dices que llega, se presenta y quiere imponer y tú no estás de acuerdo, es muy raro. Generalmente, si un consejo está trabajando bien, todo eso sucede antes. Hay una agenda del consejo, hay una serie de proyectos, hay equipos de trabajo y ahí es donde se van dando las grandes debates, discusiones, acuerdos. Y realmente cuando llegas al consejo, el debate puede ser durísimo y las decisiones muy complejas, pero sí hay un trabajo previo si está bien, un trabajo bien hecho previo para poder tomar una buena decisión. El segundo punto es, quisiera respaldar el punto que dice Edmundo. El que realmente tiene en sus hombros la empresa es el director general, es el responsable de todo, ¿no? Por acción o por omisión. En él has delegado la ejecución. Es más, le pides que hasta te prepare la estrategia y que te la presente al consejo para que se la autorice, de acuerdo al mandato que el consejo tiene por parte de los accionistas. Entonces, yo quisiera enfatizar la relevancia que tiene el trabajo del gobierno, la empresa o del consejo, el tener al mejor director general. Es decir, el trabajo del consejo es durísimo, dificilísimo, porque te tienes que asegurar de tener el mejor management posible. Y el tercer punto que quisiera mencionar, que decía Julio respecto al consejo, es que un consejero independiente tiene una aportación excepcional, sobre todo en empresas familiares. Y se resume en objetividad y en imparcialidad. Y si hace bien su trabajo y la familia se ha tomado en serio el tema de gobierno de la empresa, de continuidad de la empresa, si la familia identifica que el bien de la empresa es para el bien de la familia y están dispuestos a subordinar el interés particular de los miembros de la familia por el bien común de la familia, que es el bien común de la empresa, el consejero independiente juega un rol fundamental de blindar a la empresa de los intereses particulares de algunos miembros de la familia. Entonces, pues por eso es fascinante el trabajo, el trabajo del consejero independiente. Te pregunto lo siguiente. Te pregunto porque me parece que es fundamental. La función principal del consejo, platicando previamente con Edmundo, antes de iniciar la conversación, decíamos el papel fundamental es nombrar al CEO, al presidente, al director general. Esa es la función principal que tiene el consejo. Es más, las asambleas están diseñadas en principio para nombrarlo. ¿Por qué te hago esta mención? Y me parece que lo quiero extrapolar más allá de la empresa familiar o de la corporación que estamos hablando, de las instituciones, inclusive que nosotros presidimos, ya sea comunidades, escuelas, deportivos y este tipo de situaciones. Ahorita hay un caos, ¿no? Las escuelas, hay un público que quiere mandar, hay un grupo de profesores que quiere opinar, hay unos papás enojados, y de pronto lo que necesitamos hacer como patronatos muchas veces, que también es un consejo, es fortalecer la figura del director en todos los sentidos y tienen que aguantar todos. El director tiene que aguantar y por otro lado también tiene que aguantar el patronato en un momento dado o el consejo de la institución. Y es donde se ve la fuerza que puede tener el consejero para poder aguantar y apoyar a la institución que estamos hablando. No sé si te hace sentido ya que tú estás más dentro de un área educativa. Bueno, no podría estar más de acuerdo, digo, por supuesto. Por supuesto, y eso está sucediendo, créeme que no solamente en el mundo de la academia, en el mundo educativo, ¿eh? Casi te está cruzando todo tipo de industrias. Quería yo aclarar,
ese comentario cuando conversamos, que te decía yo que la función uno, 2 y 3 del consejero es quitar y poner al CEO, era un comentario que me hacían consejeros de empresas públicas en los Estados Unidos que cotizan en bolsa. Me decían ellos y ellas, si hacemos bien nuestra chamba, el director general hace sus cosas bien y las cosas funcionan, y si hacemos la chamba mal y tenemos al equivocado o la equivocada, las cosas no funcionan. En Estados Unidos. Y yo escuchaba el comentario diciendo, en México no podría ser más distinto que eso, ¿no? Entonces, sí creo que es importante hacer esa distinción, ¿no? Me decía Ernesto Bolio, me decía de su tesis doctoral, de 150 empresas que cotizan en bolsa en México, en la Bolsa Mexicana de Valores, de 150, 120 califican como familiares. Entonces, cuando estos consejeros en Estados Unidos me decían, la función 1, 2 y 3 es quitar y poner al CEO, decía, qué bueno, seguramente así es. En México no hay manera, hay otros objetivos muy distintos, ¿no? Nada más quería yo aclararlo. Y déjame regresar a la pregunta que me hiciste porque es importante. Me pusiste a pensar, me dijiste, ¿qué pasa cuando el director general o el presidente plantea algo y tú no estás de acuerdo? No, en general ya contesté, no me ha pasado. José Antonio coincidía con el punto de vista, eso seguro Julio también. Excepto, ¿sabes dónde sí me ha pasado, Emilio? Cuando los accionistas principales tienen otros objetivos de tiempos en los retornos, en las perspectivas de la empresa. Y específicamente donde la he pasado mal como consejero es en aquellos lugares en donde el principal accionista es un fondo. Ahí se me ha complicado la vida. Ahí se me ha complicado porque de repente hay un choque de tiempos, choque de perspectivas, choque de expectativas, en donde el consejero, la consejera naturalito, coincide con la perspectiva de largo plazo del director general, del presidente, la visión, los valores, la cultura, y de repente hay un accionista que quiere retornos inmediatos, instantáneos, y entonces ahí sí que la he pasado mal, y ahí sí que mi participación se ha ido diluyendo hasta llegar a un punto en donde pues ni siquiera estoy. Entonces, ahí sí coincido con el dramatismo que le pusiste y me hiciste recordar esa situación. Pero aquí déjame elaborar sobre este tema, Emilio. La verdad es que cuando todo es color de rosa, no sé, yo creo que no se está llegando al fondo de las cosas. Yo creo que no solamente ejemplos como los que da Edmundo, en donde convive una familia con un fondo. Cuando hay un cambio generacional y tal vez hay dos hermanos que fundaron la empresa y empiezan los hijos y los sobrinos, empiezan los problemas que tal vez no hubo durante 25 años entre los dos hermanos, empiezan los problemas entre los primos que no han tenido, por qué le pagan más a uno que al otro, en fin, realmente los problemas que se dan en una empresa familiar o en empresas multinacionales son mucho más importantes que los que muchas veces se tocan en los consejos. Y yo creo que una de las responsabilidades fundamentales de un buen consejero es abordar los temas de fondo. La parte más fácil es que no haya problemas. Esa parte es facilita. Pero cuando vas a fondo, hay que anticiparse a los problemas. Y los problemas se dan o por diferentes intereses, como los decía Edmundo, o por diferentes plazos, por cambios generacionales, o por todo tipo de problemas con las segundas o las terceras generaciones. O sea, realmente una empresa es una relación viva. Y un consejero, como tal vez lo decía de alguna manera con otras palabras José Antonio en su introducción, también es un psicólogo. Entonces, sí hay que entrar al fondo de las cosas y sí, we can agree to disagree. Es decir, cuando estás tú en un consejo donde no hay un clima de que se puede vivir con el desacuerdo, mejor ni participes. Al fin y al cabo, las decisiones las tomará o la mayoría o quien las tenga que tomar. Pero cuando un presidente del consejo forma un equipo llamado Consejo de Administración simplemente para que planchen las decisiones y para que todo esté bien, es una pérdida de tiempo para todos los consejeros, para el consejo, y la empresa no va a lograr sus objetivos de trascender. Entonces, realmente el tener diferentes puntos de vista habla de un muy buen consejo de administración, siempre cuando sea con respeto y con profesionalismo y siempre pensando en el bien de la empresa. Ok, me voy a tomar un atrevimiento tocando temas particulares de empresas en las que han colaborado. Es una parte un poco de contar un poquito más las historias.
Los tres tienen casos increíbles. Quiero empezar, ya que Julio tienes la palabra, yo quisiera empezar con Howard Schultz. Estuviste de la mano como ejecutivo. Y el ejecutivo de alguna manera pues también es consejero, todo el tiempo estás de la mano, te tocó llevar la expansión internacional de Starbucks a todo el mundo y te toca trabajar con una figura icónica de un negocio que está creciendo, que está efervescente. Entonces, cuando te toca tomar decisiones junto con él, ¿cómo tiene que ser tu línea de pensamiento? ¿Tienes que hacer y caminar exactamente hacia donde va el camino o de pronto te puedes parar en seco a tomar decisiones o recomendaciones que para tu punto de vista serían mejores? A ver, tocas un caso de una persona apasionada como es Howard, ¿no? Y ligándolo al tema de hoy, Howard era presidente del consejo y director general. Y lo dijo Edmundo hace rato, una parte muy importante del director general, en el caso concreto de Howard, es manejar a su consejo. O sea, Howard Schultz, todo el mundo lo liga como el fundador de Starbucks, pero él ni fue el fundador y él nada más tiene el 2% de la compañía. Si Howard no hubiera hecho bien su trabajo, lo hubieran votado a los 2 meses, o como inclusive pasó en el caso de Steve Jobs. Entonces, Howard Schultz hizo lo que hizo con Starbucks porque fue un buen ejecutivo y supo manejar a su consejo y a sus accionistas. Y un buen director general empieza actuando como si la empresa fuera completamente de él. Howard, desde que entró a Starbucks, hizo una carta que después, yo creo, con el tiempo se volvió pública, en donde decía, esta va a ser la mejor cafetería del mundo. Y era un mugroso changarro de 11 personas. No era un changarro de... Entonces, trabajar con alguien que sueña y que es capaz de armar equipos, bueno, pues de un changarro mugroso, ahora no sé cuántas decenas de miles de tiendas son. Entonces, es apasionante. Pero yo creo que también habla de un buen gobierno corporativo. Si Starbucks no hubiera tenido un buen gobierno corporativo, no hubiera llegado a ser lo que era. También ese consejo, porque aunque yo no era miembro del consejo, yo presenté varias veces al consejo, me tocó ver a Howard participar en el consejo, le subía la barra. O sea, Howard quería 100 y el consejo lo hacía dar 120. Es un buen consejo, hace que los resultados de las empresas, aunque tengan superlíderes, vayan más allá de lo que harían si no hubiera ese consejo. O sea, era impresionante cómo desafiaban gentes talentosas y no tan talentosas a Howard para que diera más de lo que de por sí era capaz de dar. Fue una experiencia apasionante. La historia, digo, él en un momento dado dejó de ser el CEO para entregar la estafeta y la acción fue para abajo y perdió la compañía parte de la esencia. Eso lo regresa de nuevo a ser el presidente del consejo y vuelve a darle un giro nuevo totalmente a la empresa. ¿Qué es lo que le entregó? ¿Qué clase de pasión Pero también, está? Emilio, eso habla muy mal de un director general. Así como la principal responsabilidad de un consejo es obsession for succession, o sea, tiene que estar pensando en la sucesión, un buen director general también tiene que estar pensando en la sucesión. Y cuando Howard dejó la dirección general en el 2000 y tuvo que volver en el 2007, o cuando, no importa las fechas, un buen director general tiene que estar listo para dejar a alguien en su lugar. En ese caso, Howard tuvo que volver claramente porque no había alguien listo. Entonces, eso no habla bien de Howard, eso habla mal de un director general realmente. Entonces, bueno, Howard volvió, qué bueno para la organización, y bueno, el resto es historia. Los 6, 7 años que regresó, pues la compañía tocó nuevos récords. Pero yo lo vería desde el lado de la oportunidad. O sea, un consejo de administración tiene que estar pensando en que el director general actual no es para toda la vida y tiene que estar listo siempre para tener un sustituto. Perfecto, muchas gracias. Edmundo, te tocó trabajar en GE y te tocó trabajar con Jack Welch. Jack Welch fue nominado el CEO del siglo, quien transformó completamente el método que tenemos hoy de trabajar en la mayoría de las empresas. Y no creo que va a ser muy fácil sentarte en una mesa en la que vayas a contraponer una idea o vayas a pensar de forma diferente. ¿Cómo funciona la vida trabajando con alguien de ese tamaño? Sí, mira, él ya falleció hace unos pocos meses y a los 2 días que había muerto, inmediatamente José Antonio me mandó un correo diciendo, a ver, cuéntame la neta, porque estos personajes tan exitosos también son controversiales y tuvimos un intercambio muy valioso, muy interesante. Sin duda fue un ícono, el estilo de Howard Schultz en su categoría y todo, y yo creo que la gente que tuvimos oportunidad de estar allá adentro, apreciamos, nos quedamos con muchísimas cosas. Aquí tengo una placa de un correo que me mandó él. La placa no la puedes leer, pero dice, Edmundo,
sonríe mucho, smile a lot. Tienes muchas razones por las cuales sonreír. Firmado Jack. Es una placa que me acompaña hace 15 años. Y yo, la lección que me llevé de esta placa era cuando un líder tiene esa capacidad, 300,000 empleados, de tocar la gente con un pequeño email, pues está dejando una marca muy importante. Déjame hacer un comentario acerca de Welch, a quien conocí mucho mejor fue al sucesor, Jeff Immelt. Y déjame hacer el comentario con respecto a los consejos de administración. Muchos de ustedes conocen al ingeniero Claudio X González. Claudio, quien fue muy cercano a mí cuando yo fui presidente de GE México, después GE América Latina, se sentó en el consejo de GE durante algo así como 9 años con Welch, de presidente del consejo de GE, y después 9 años con Jeff Immelt. Estuvo muchos años, era el único extranjero en ese consejo global. Y él me comentó, yo quisiera compartir con ustedes, él me comentó que en esos últimos 8 o 9 años, cuando Welch era el presidente del consejo, no había manera que un consejero, y había los nombres rimbombantes que tú quieras en ese consejo, no había manera que un consejero, que una consejera se atreviera a contraponer a esa figura, que ya estaba encumbrada, en fin, era Jack Welch conocido. No había una persona. Después se retira Welch a la edad obligatoria de retiro de GE, 65 años, y llega el sucesor, Jeff Immelt. Y me platicó el ingeniero González, Claudio, me platicó que en las juntas de consejo y, por ejemplo, la compra de Universal Studios por parte de GE, GE era dueño de NBC, un día completo para discutir la industria en el consejo, y al día siguiente el nuevo presidente de GE les fue preguntando consejero por consejero, consejera por consejera, ¿tú qué opinas de esta compra? ¿Tú qué opinas de esta compra? Y me decía Claudio, como consejero no había manera de esconderse abajo de la mesa. Hubo ese cambio dramático del rol del consejero. Termino diciendo, Emilio, 17 años duró Jeff Immelt como presidente del consejo, y para cuando se fue, las grandes críticas en los artículos, en los libros, en lo que escuchas, volvió a suceder exactamente lo mismo. Volvió a suceder que nadie se atrevía en el consejo a contraponer al nuevo, a Jeff Immelt. Entonces, a mí me parece que la lección que a mí me deja es qué peligroso es en cualquier tipo de empresa cuando eso sucede. Qué peligroso es cuando tienes al director general, a la directora general, es humano, cómo va tomando fuerza, poder, y al rato el rol del consejo, del consejero, de la consejera se va diluyendo porque pues va tomando esta personaje un poder enorme. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hablamos de empresas muy grandotas, pero en las empresas pequeñas, familiares, tener muchísimo cuidado. Me imagino que debe ser complejísimo hacer esas transiciones para que no nos suceda. De otro modo se va perdiendo esa perspectiva, ese valor del consejero, del punto de vista. Sucede hasta en las mejores familias. Así es. Y volviendo al tema de las familias y de las empresas mexicanas, y aterrizando completamente en México y hablando de eso, José Antonio, has tenido la oportunidad de escribir el caso, por ejemplo, de Alsea, de la familia Torrado, y has tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con ellos. Y ahí ha habido un fenómeno interesantísimo en dos sentidos, el brazo del management y el brazo del consejo. ¿Cómo hacen para que es una familia que empezó con una pizzería, que compraron la franquicia, y hoy en día tienen la empresa más importante restaurantera de México y cotizan en bolsa, están en todos los mercados? Situaciones coyunturales seguramente por la crisis como cualquier otra empresa, pero hay una constitución interesantísima de cómo se puede hacer una empresa siendo una familia. Adelante. Bueno, a ver, primero, por supuesto que voy a dejar pasar tu pregunta para Julio, pues Julio está en el consejo de Alsea. Entonces, yo aprovecharía tu pregunta de otra forma. Y mi experiencia mucho más está centrada en empresas de un tamaño grande, de un tamaño considerable, de carácter, la mayoría de ellos familiar, que tienen dos atributos, que la familia
se ha tomado en serio el tema de construir una institución en la sociedad, del gobierno de la empresa, de la armonía en la familia, de querer hacer las cosas realmente bien, que han entendido o han asumido que la empresa ante todo es un patrimonio de la familia, que pueden heredar la fortuna, pero que no pueden heredar la forma de hacer fortuna, y que han encontrado que construyendo un gobierno de la empresa que de verdad asume la responsabilidad de la empresa y la continuidad de la empresa, pues ha sido un gran mecanismo para ese proceso, pues, de transición y de institucionalidad de la empresa. Entonces, yo te diría que ha sido fascinante ver cuando realmente una empresa, sobre todo pues, la inmensa mayoría de las empresas grandes y en México son familiares, se toman en serio el tema de un gobierno de la empresa y vaya que si tiene gracias a ver trabajar con empresas donde el presidente, el dueño, el presidente del consejo y el director general es la misma persona. Dialogar con ellos tienes que ser muy inteligente porque no sabes si en ese diálogo estás hablando con el presidente del consejo o estás hablando con el director general o estás hablando con el dueño. Entonces retomaría por ahora tu pregunta en el sentido de decir, cuando la familia realmente se lo toma en serio, cosecha frutos muy, muy pronto. Por eso le titulamos a esta conversación del día de hoy, cosechas lo que sembraste. Hoy no nos cuesta ningún trabajo observar que las empresas, las familias que se tomaron en serio el gobierno de su empresa, están cosechando sus frutos. Valiente problema tienen todos aquellos que no se lo han tomado en serio y que hoy tienen que reconfigurar la empresa y se dan cuenta que para tomar buenas decisiones necesitan armar contrarreloj su consejo o su gobierno de la empresa. Y finalmente, de la familia Torrado, ya como un caso de estudio, pues vuelvo a lo mismo. Desde muy pronto se tomaron en serio el tema de gobierno corporativo. Desde 1998, 99 es una empresa pública y si bien es una empresa familiar, se ha tomado realmente en serio tener un gobierno y un consejo de altísimo nivel y muestra de ello pues es el perfil de Julio Gutiérrez, ¿no? Julio, te Entonces paso la palabra. vamos a pasar la palabra a Julio, pero te voy a dejar tarea, José Antonio. Nos debes una historia exitosa que hayas visto en una familia, no, sin decir el nombre de la familia, pero el caso en el que puedas explicar el nivel de transformación que ves cuando la gente se toma en serio el papel de institucionalizar. Dejamos que Julio nos conteste y volvemos con ella. Sí, yo quisiera, antes de comentar el caso concreto de Alsea que preguntas tú, Emilio, el tema de la familia. O sea, para mí el tema de institucionalización en una empresa no pasa porque no trabaje ningún familiar. Lo importante es que funcione la meritocracia y de hecho está demostrado, inclusive en Estados Unidos y en Europa, que un familiar bien preparado da mejores resultados que la institución. Comentaba hace ratito, tal vez Edmundo, la experiencia de GE, pues todo el mundo sabe cómo está hoy GE y era durante décadas el ejemplo de institucionalización, ¿no? Ya empresas familiares, privadas o públicas, que durante décadas han sobrepasado los resultados de las mejores empresas públicas, según esto, muy institucionales. Entonces, hay que tener cuidado. A veces se piensa que institucionalización es cero familia. Y por el contrario, yo creo que cuando sabes manejar dentro de la familia a los familiares, los resultados pueden ser extraordinarios. Entonces, nada más es un paréntesis que yo quería armar. Y de alguna manera, pensándolo ahorita, mientras mencionaba esto de la familia, pues es el caso de Alsea. En Alsea, a pesar de que están convencidos desde que fundaron la empresa de que debía ser una empresa institucional, siempre ha habido uno o varios de los Torrado trabajando y teniendo responsabilidades operativas en la compañía. Entonces tienes el mejor de los dos mundos. Tienes la fortaleza de una empresa pública que te da acceso a capital y a muchísimas cosas, y tienes la entrega y el compromiso de miembros de la familia que son capaces. Entonces, bueno, como tú dices, la pandemia nos pone el viento en contra, pero independientemente de eso han sido 30 años. Yo por ejemplo, ahora estoy en Madrid, acá tenemos 15,000 empleados y más de 1,000 tiendas, ¿no? Es un ejemplo de una empresa mexicana y así podría ser en otros muchos países, ¿no? Entonces, cuando combinas lo mejor de una familia con la institucionalización, tienes el mejor de los dos mundos. Antes de regresar con José Antonio, Edmundo, sobre lo que está hablando Julio, tienes a los miembros de la familia y tú ya estás creciendo una empresa y necesitas crear este perfil típico del ejecutivo que va a requerir este negocio que estás armando.
¿Qué exiges? ¿Cómo lo exiges? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo calificas? Y te voy a agregar algo más para esta pregunta que le va a gustar a una buena amiga tuya. Las filas de las familias, de las comunidades, tenemos mujeres que ya están incorporándose al trabajo. Y estas mujeres muchas veces se piensa que no, que se van a casar y que van a seguir su vida. ¿Cómo le hago para que tengan mis filas también de la organización, del consejo, mujeres que estén en la misma línea ejecutiva para trabajar en conjunto? Mira, si entendí tu pregunta, Emilio, déjame en el caso específico de Grupo Bimbo, donde la participación no solamente de la familia Servige, sino son 4 familias que tienen una participación muy importante entre todos de las acciones. Hay un proceso enormemente riguroso. Además del comité de auditoría, participo en el comité de evaluación y resultados, y ahí en ese comité seguimos muy de cerca el progreso de todos los familiares a lo largo del recorrido, se evalúan, nos aseguramos que desde el punto de vista de evaluación, desde el punto de vista de recompensa, de compensación, de carrera, estén siguiendo ese recorrido que haríamos con personas que no son de la familia. Hay un énfasis muy particular, muy serio, muy bien manejado, y me parece que es un ejemplo muy positivo de que si se toma seriamente, si se toma con rigor esto, me parece que es posible, pero sí hay un seguimiento con lupa. Hay una sesión del año de este comité, se reúne 4 veces al año, en donde exclusivamente discutimos los temas de las familias, no solamente inclusive no solamente los 4 accionistas, de los familiares, de los propios directores, porque como decía Julio, los familiares de los directores, gerentes de la empresa, están tan comprometidos con la empresa que ven con muy buenos ojos que sus propios hijos estén dentro de esta corporación. Entonces, hay un seguimiento muy serio, muy cercano de crecimiento, de capacitación. La segunda parte de la pregunta me tendrías que explicar un poquito más, Emilio. ¿Cómo incorpora a las mujeres en la parte ejecutiva y en la parte del consejo para tener la participación femenina que nos hace falta en consejos? En Bien. México estamos muy llenos de consejos donde hay hombres y pocas empresas han incorporado mujeres al consejo. Y un reto enorme. Nos ha costado mucho trabajo, en particular en esta empresa. Tenemos una mujer española, enormemente conocedora. Tenemos otra mujer con conocimiento de temas de biotecnología también. Sus aportaciones son enormemente valiosas y nos ha costado mucho trabajo. Tuvimos una junta de consejo hace unos 3 años que fue una chulada. Fuimos a Silicon Valley. Cuando llegamos, cuando nos informaron al consejo que íbamos a estar allá, yo me preguntaba qué tiene que hacer una empresa como Grupo Bimbo en Silicon Valley. No viene al caso. Yo creo que ha sido una de las mejores juntas que hemos tenido. Y después hubo un esfuerzo muy grande por encontrar una mujer consejera que supiera el tema digital y que además no fuera mexicana. Queríamos un esfuerzo por globalizar. Es una empresa que está en 34 países. Entonces, es un reto enorme, Emilio. No tenemos una respuesta clara, específica. Sí se hace un esfuerzo muy evidente, pero es un reto que tenemos como país, como empresas, como país, sin lugar a duda. Pero está claro que ganamos en la diversidad, sin lugar a dudas. Sí. José Antonio, regresamos contigo, nos tienes que contar una historia exitosa. Muy bien, a ver, primero 3 puntos. Tomo el de Edmundo. A ver, la mujer en la alta dirección y en el gobierno de las empresas es más frecuente de lo que ya nos empezamos a imaginar o imaginamos. Ahí vienen, es solo cuestión de tiempo, ¿eh? Pero talento, puf, hay simplemente que van llegando, que se van aproximando y que van llegando. Yo disfruto mucho el trabajo en un consejo, en una empresa donde trabajan más mujeres que hombres, donde la alta dirección son más mujeres que hombres, y que tenemos cada vez incorporado más de ellas al consejo. Fabuloso, realmente fabuloso. El primer punto. El segundo punto con el tema de Alsea, yo quisiera retomar, cuando digo cómo se han tomado en serio las empresas, el gobierno de su empresa sin dejar de ser familiar,
En efecto, están los 3 hermanos Torrado, están en el consejo. Es más, en su momento, en el caso de estudio, 2 de los directores están en el consejo, van 5. Sí, la familia Torrado, 3, más 2, entre comillas, podríamos decir con cierta incondicionales porque están en la ejecución, que son 2 directores. Perfecto, muy bien. Pero después tienen 5 consejeros independientes. Entonces, realmente hay un contrapeso y tienen que hacer su trabajo muy, muy bien, pues para que se tomen las mejores decisiones tanto entre, vamos a decir, el bloque de independientes y, por supuesto, los que están en la ejecución, que fueron los fundadores, que están en la propiedad o que están en la operación. Y finalmente me pedías una historia. Mira, yo creo que las historias que yo más disfruto a nivel de trabajo en el consejo es cuando la segunda generación se ha tomado en serio honrar el buen nombre del fundador o de los fundadores y que asumen que ante todo han heredado un legado que tienen que cuidar, que multiplicar y entregar a la siguiente generación. Eso es un verdadero privilegio. Y te podría citar muchos ejemplos, muchos de ellos ya los tenemos documentados también como casos en el IPADE, que en algún momento podríamos distribuir, pero es tan bonito ver y tan inspirador ver a la segunda generación inspirada por su padre, o por el fundador, y por continuar y desarrollar ese legado, pero que además saben que es algo que no es de su propiedad, que simplemente han heredado y que tienen que entregar a la siguiente generación. Esos casos o esas oportunidades de trabajo son realmente apasionantes. Y cuando sucede así, los resultados es que las empresas las mueven en múltiplos de 5, 6, 8, 10, 12 veces, las van haciendo crecer de forma maravillosa. Hay un sentido de responsabilidad absoluta por el futuro y las nuevas generaciones. Y ese Y trabajo lo construyes en el presente, basados en ese pasado del fundador que tú estás diciendo. Pero la claro, responsabilidad del presente es para el futuro, estamos de acuerdo. el orgullo del buen nombre de la familia y el oficio de la familia. Eso es, me parece que es Ahora, ya basados fascinante. un poco en los argumentos que hemos tenido en la plática, quiero regresar aquí con Julio y nada más para cerrar este tema que nos ha llevado entre Starbucks y Alsea, pues es muy importante ver cómo se ven los toros desde la barrera. O sea, ¿qué pasa cuando tienes tú la visión desde Estados Unidos y vas a ver a México o Latinoamérica y quieres establecer un socio comercial importante? Y desde arriba tienes que encontrar y escoger entre el socio adecuado. ¿Qué tipo de cosas ves para que escojas a una empresa como Alsea y tome la sociedad de tu expansión? Tiene que haber una serie de rasgos que conforman toda la estructura de la empresa para escogerte. Buena pregunta y la divido en dos, Emilio. Yo creo que relacionado con gobierno corporativo, el saber hacer socios es una de las características más importantes que cualquier ser humano en el mundo de los negocios debe tener. O sea, realmente tener socios maravillosos es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. O sea, realmente el potencial de la empresa es mucho mayor cuando hay varios socios que cuando es una empresa unipersonal. Cuando es una empresa unipersonal, la empresa se queda del tamaño de la persona. Y ese es el límite de la empresa. Si lo ligo esto con Alsea, ahorita volvemos al caso de tu pregunta concreta con Starbucks. Alsea es lo que es porque ellos desde el principio dijeron, a mí no me importa tener mayoría, a mí lo que me importa es llevar a cabo mis sueños. Ellos, sumados toda la familia, no tienen hoy ni el 40% de la compañía. Si ellos se hubieran aferrado a tener el control accionario, o por lo menos más del 50%, nunca lo hubieran vuelto pública y nunca hubieran hecho emisiones posteriores para comprar empresas en todo el mundo. Entonces, yo creo que el saber hacer socios, pues en el caso de Alsea lo han hecho ellos muy bien. Yo antes de estar relacionado con Alsea, pues estaba yo realmente viviendo en Seattle, en Starbucks, y mi principal función era determinar primero si nosotros íbamos a operar un país o si había algún operador local con el que pudiéramos asociarnos que iba a ser mucho mejor que hacerlo nosotros solos. Y la verdad es que en la mayoría de los países la conclusión era vamos a sumar esfuerzos con gente local. Y en el caso de México, pues lo digo como mexicano, realmente fue un orgullo. En ese entonces Alsea no era lo que es, pero ya estaba la parte de la... Es un matrimonio, Emilio. Es muy fácil decirlo y es un cliché, pero al fin y al cabo, escoger un socio
es un matrimonio. Pasas más tiempo con el socio a veces que con tu pareja en la casa. Y bueno, nosotros tenemos una lista, es muy curioso, nosotros tenemos una lista de las características muy directamente relacionadas con tu pregunta, de las características que queríamos tener de un socio. La verdad es que nunca la cumplían hasta que los conoces. Y cuando yo ya conocía a los Torrados de antes, pero pues por cuestiones sociales. Cuando Alberto supo que yo estaba en Starbucks y que una de mis principales chambas iba a ser abrir México, pues me tocó la puerta. Y yo sabía que la química estaba, es decir, tú podrás decir lo que sea, yo me quiero casar con una mujer que sea así y así y así y así, hasta que la conoces y tal vez no tenía nada de lo que tú querías, es como un matrimonio. Y el caso de México, y lo comparo un poco con el caso tal vez de Israel. En el caso de México, la decisión fue buena y tanto es así que, bueno, pues llevamos 15 años de sociedad, Starbucks y Alsea, y ha superado las expectativas. Y mucho esto fue porque la sociedad ha funcionado, independientemente de que se opera bien. En el caso de Israel, y esto mucha gente no lo sabe, es uno de los pocos países que Starbucks cerró. Starbucks abrió y cerró. Y la historia es la misma. Escogimos un mal socio y pues no llegamos ni a segunda base. Y yo creo que esto está ligado también, las malas decisiones hay que reconocerlas pronto. A los 2, 3 años nos habíamos divorciado. Entonces, saber escoger un socio, si escoges adecuadamente, superas las expectativas y tus sueños. Lo escoges mal, pues ya es un divorcio, ¿no? Es fundamental saber escoger socios. Les sumo a lo que comenta Julio, Emilio, este tema de Sí. las sociedades. Yo me inventé un modelito que le llamo el modelo ECO. ECO. Y me lo inventé cuando trabajaba yo en el IPADE, en el área de política de empresa que encabezaba José Antonio. ECO quiere decir estrategia, cultura, operación. Y lo inventé echando para atrás en mi experiencia, en muchas oportunidades que tuve en la empresa, particularmente en GE, de crear las sociedades que estaba mencionando Julio. ECO, y este modelo me ha servido mucho en los consejos, cuando el presidente del consejo, el dueño de la empresa, está compartiendo esta idea de estoy considerando una sociedad. Y ECO quiere decir, mi cuestionamiento a la propuesta va en el sentido de, estratégicamente explícanos por qué tiene sentido, la E. O operativamente explícanos cómo se van a crear esas sinergias. Pero la C que menciona Julio, la C de cultura, lo empujo hasta llevar a esta etiqueta que yo le pongo, y necesitamos llevar a cabo una auditoría cultural para asegurarnos eso que se está mencionando, asegurarnos que en esa auditoría cultural, que creo que es mucho más importante, mucho más complejo de reconocer que la parte estratégica, sí tiene sentido, la parte operativa, bueno, vamos a dedicarle unos meses para ver dónde van a crear sinergias, pero se dedica poco tiempo a este tema de la auditoría cultural. O sea, tú dices, es como calificar la química que puedes llegar a tener con el socio de alguna manera. Es la química Claro. que tiene que nacer, pero en un término muchísimo más profesional. Ver que se alineen los objetivos, ver que operen de forma similar, ver que te entienden tus ideas de alguna manera, ¿no? Correcto. Moviéndome un poquito con el tema, ya que estamos hablando, Edmundo, tú te ha tocado escribir un libro maravilloso que tomaste consejos de varios CEOs, que te pediría que lo compartas, es un libro muy interesante, y has hablado con 10 de los grandes CEOs que has tenido la posibilidad de entrevistar. En particular quiero entrar en uno que me fascina, porque inclusive también fue maestro nuestro en el IPADE, y tiene una cátedra que me parece extraordinaria que habla sobre la crisis, que fue Juan Grau de Bacardí Compañía. Y creo que inclusive tu capítulo habla específicamente de la crisis que viene a colación extraordinaria de lo que estamos viviendo. Desde la perspectiva del presidente del consejo o del consejero o del consejo, ¿cómo se vive una crisis y cómo se resuelve una crisis? Sí, claro, por supuesto, Emilio. Este es un libro se llama Frente de Batalla, vivencias de 10 CEOs que hicieron crecer a grandes empresas en América Latina. Son 10 capítulos. Gaby Ramos de la OSD me hizo favor de escribir el prólogo. Y hay exdirectores de Latinoamérica, de Walmart, de Procter, de GE, de Caterpillar, etcétera. En particular, Emilio, te refieres al ingeniero Juan Grau, que además yo le hablo de usted porque lo conozco desde que yo tengo 10 años. Su hijo y yo jugamos béisbol juntos en la Liga Olmeca y seguimos siendo amigos. Entonces,
Cuando yo veo al ingeniero Grau, aunque en el IPADE todos le hablan de tú, yo le hablo de usted con mucho respeto y le tengo un aprecio porque ha sido un mentor para mí. Y su capítulo, el capítulo 4, se llama El arte de rimar en tiempos de crisis. Y hace un mes lo entrevistó Expansión, hablando de su capítulo del libro. A los 93 años es impresionante su claridad. Y entonces el rimar es un acrónimo, ¿no? Y déjame pasar rápidamente, pero rimar, dice él, realinear, y explica qué quiere decir realinear, o iniciar, mantener, acelerar y reconvertir. Y en cada pedazo de su capítulo cuenta sus experiencias de cara a lo que él fue viviendo y cómo pueden aplicarse en épocas de crisis. Este es un libro que fue una aventura muy interesante porque me acerqué a todas estas personas que fueron muy importantes y les dije, qué pena que todos tenemos buenas historias después de todos estos recorridos, y ahí están en el cajón de los recuerdos. Saca una de esas y la que tú creas que te dejó algo y que le dejó algo a tu organización, etcétera, y vamos a contarla. Y son 10 historias súper bien contadas, facilitas, las uso yo en la academia y gusta mucho, y la que tú te refieres del ingeniero Grau es esta de el arte de rimar en época de crisis, ¿no? ¿Qué hace un consejo en época de crisis? ¿Qué han hecho estos 5 meses en época de crisis? Compártenos un poquito, Julio o José Antonio. Mira, bueno, yo creo que en esencia hace lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en esta época el tema de tomar decisiones rápidas, difíciles y lo más justo posibles es más relevante que nunca, ¿no? Es decir, sobrevivir esta tormenta nos va a llevar mucho tiempo, va a requerir mucha perseverancia. Muchos directores generales que funcionaban en la época, todavía en enero, febrero de este año, que parece que fue hace un milenio, no funcionan hoy. Entonces, pues todo lo que tenía que hacer el Consejo, pues se está poniendo a prueba. Consejos que funcionaban en otra época, ahorita podrían no estar funcionando. En fin, es decir, es un traje a la medida, pero realmente se está poniendo a prueba. Pero una empresa con un buen consejo hoy tiene una ventaja competitiva mucho más evidente que sin un buen consejo. Hoy es cuando un director general necesita estar acompañado, usando la expresión de José Antonio del principio de la conversación, más que nunca, y no solo acompañado, pero sí también desafiado. Entonces, más que nunca, Emilio, el consejo es fundamental. Si ya lo era en épocas, entre comillas, tranquilas, pues imagínate ahora, ¿no? Yo sí les sugeriría a las organizaciones que no tienen consejo o que no tienen un consejo adecuado, que lo formen. Y no importa, hay que empezar, como dijo Edmundo, hay que empezar de a poquito. Y pueden ser pláticas de café en el VIPS, como dijiste, Emilio. Pero empiecen a tener ese consejo por el bien de la familia y por el bien de la organización. José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Y me gustaría mucho tu punto de vista en el sentido de consejos muy proactivos, donde hemos visto, digo, comparto con el público, hay un caso muy interesante de Medtronics, donde el consejo no nada más llega muy elegante a la junta del consejo, sino hace un trabajo fundamental en la organización. Y por el otro lado también, cuando es todo lo contrario, cuando el consejo pone todos los baches necesarios para que las cosas no cambien. Muy bien. Bueno, a ver, pues, a ver, nada nuevo que ya no hayan dicho Edmundo o Julio. Hoy realmente, pues, está poniéndose a prueba la calidad de tu consejo, del gobierno de tu empresa. Y yo creo que hoy, como nunca bueno, a ver, toda esta crisis ha desnudado a las empresas, ha desnudado al consejo y realmente se ha mostrado, pues, si habías hecho bien tu tarea o no. Hoy, como nunca descansa aquello de la continuidad de la empresa, hoy está clarísimo que está en los hombros del gobierno de la empresa, del consejo, y hay quienes lo han sabido hacer muy bien y hay quienes llegaron en una posición muy vulnerable. Yo lo que agregaría en este tema es que hoy más que nunca se necesita que el consejo y la alta dirección compartan un propósito. Pero no solamente un propósito, sino también un proyecto viable de cómo hacer realidad ese propósito. Un propósito que es el que te inspira, te apasiona, que te habla al corazón, pero al mismo tiempo un proyecto donde muestra por medio de la razón que eso es viable. Si el consejo y la alta dirección son capaces de compartir un propósito y un proyecto, van a tener la capacidad de poder retener talento,
retener a sus accionistas, atraer talento, atraer inversión, atraer recursos. Me parece que ese es un punto fundamental. ¿Qué ha sucedido hoy también? Es que los consejos hoy, en muchos casos, sesionan cada 15 días y que el mismo consejo tiene que trabajar de tal manera que mucho ayuda al que no estorba y deje trabajar al director general con su equipo, aunque en muchos temas convenga tener seguimiento o una cercanía o un apoyo pues tan frecuente como reunirse cada 15 días y estar revisando con un nivel de profundidad y detalle la liquidez de la empresa, o más aún, empresas que hoy no se dan abasto, que están creciendo a más de 2 dígitos y que tienes que ser cuidadosos los niveles de riesgo que están corriendo, pues para que no se precipiten o no se vayan, pues eso, de boca hacia adelante. Creo, Emilio, me permite sumarle al rol del consejo hoy. Yo veo dos. Hay una característica, hay una cualidad de un buen consejero, de una buena consejera, que es esta capacidad para hacer la pregunta correcta. El consejero, la consejera, el día de hoy, siempre ha sido así, pero hoy en este mundo tan complejo, pues es imposible no importa de dónde venga, pues tener todos los temas en la mano. Entonces, la capacidad para hacer la pregunta correcta me parece que es fundamental. Y hoy esta capacidad es importantísima. Y déjame darte 2 ejemplos donde yo creo que hoy, a diferencia de hace 5 meses, el consejero o la consejera tiene una responsabilidad enorme. Número 1, una pregunta que me parece que es fundamental al director general es: esa lámina que me estás mostrando hoy, en agosto del 2020, ¿es que estratégicamente me dice para dónde va la empresa? Si la hubieras mostrado en marzo 1, ¿qué sería distinto? Porque yo creo que esa lámina que me estás mostrando hoy en agosto del 2020 se parece o es igualita a lo que me hubieras mostrado en marzo y no puede ser posible. Lo que está sucediendo en todo el mundo, en todos los aspectos, etcétera, no es posible que no haya una diferencia y es una pregunta que empuja una discusión estratégica hacia adelante, de futurear, que además, francamente, nadie entendemos para dónde va esto. Director y consejeros, pero me parece que es fundamental esa pregunta para echar a andar una discusión que es compleja porque no tenemos el consumidor cambiando de hábitos, etc. Entonces, por ejemplo, esa pregunta me parece que es fundamental y esa la tiene que hacer el consejo. Y otra pregunta que me parece que es fundamental: hoy las empresas, los directores generales están enfrentando lo que yo le llamo dilemas empresariales, pero dilemas morales, dilemas sociales, dilemas personales, dilemas, si tú me empujas, dilemas hasta espirituales. Pero, por ejemplo, dilemas morales: ¿despido o no despido? ¿Bajo sueldos, no bajo sueldos? ¿Quito bonos, no quito bonos? En una empresa se paró un director para decirnos que las ventas en ese país habían crecido 75%. 75% en un trimestre con respecto al trimestre del año anterior. 75%. La pregunta que yo le hice fue: ¿cuál es tu filosofía de precios? No tu estrategia de precios, porque si 75%, pues súbele el precio, pues es de preprimaria. Pero mi pregunta era: ¿cuál es tu filosofía de precios? Porque en este momento, en este mundo que estamos viviendo, pues hay un dilema francamente moral hasta de cómo manejas tu estructura de precios. Entonces, a mí me parece que el consejo tiene una obligación y una oportunidad, a diferencia de hace 5 meses, de poner esas discusiones en la mesa, porque pues el mundo ha cambiado y no sabemos para dónde va, pero le sumo a lo que decía Julio y José Antonio, pero yo veo eso muy evidente, muy importante, pero además el consejero o la consejera tiene que tener la confianza de decir: y ¿sabes qué? No tengo la menor idea de para dónde vamos, pero hay que abrir las conversaciones, porque si no va a ser como de adivinanza, o le estamos dejando al director general el peso pues de ese tipo de futurear en ese sentido sin saber bien para dónde vamos. Julio, te veo con ganas de que quieres acotar sobre el punto. Te vi como con ganas de acotar sobre el tema. A ver. No, bueno, es que lo que menciona Edmundo es muy rico. Es decir, sí, hace ratito yo lo sobresimplificaba al decir que el consejero también es psicólogo,
Bueno, es mucho más que eso, ¿no? Y en épocas de crisis, pues todo, ¿no? Todo. Es la sobrevivencia. Hablaba hace ratito de decisiones difíciles tratando de ser justo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos enfrentando a lo que ahora en México se llama grupos vulnerables, ¿no? Que les tienes que seguir pagando cuando la empresa, muchas están en sobrevivencia y les tienes que seguir pagando porque son mayores de edad o porque son diabéticos. Todos los días hoy las empresas están realmente enfrentando a dilemas éticos. Y el consejo, el consejero juega un papel fundamental y el director general tiene que usar a su consejo para tomar estas decisiones. Realmente una empresa es mucho más sólida cuando tiene un buen consejo. De verdad, repito, el que no lo tenga, hágalo. Pero no es invitar a sus cuates, tiene que invitar a gente que lo desafíen y que lo complementen. No se van a arrepentir. Sí es un pain in the ass y tal vez al principio tal vez tendrá que preparar el desayuno. Está bien, que prepare el desayuno, pero no se va a arrepentir. Si forma un buen equipo, va a valer la pena. Oye, José Antonio, yéndonos a la parte de la sociedad en el matrimonio para ejemplificar la sociedad en la empresa. La Biblia dice, la Torá dice que la mujer es una ayuda en tu contra. ¿El consejero sentado en la mesa es una ayuda en tu contra? No, para nada. De aquí surge una nueva figura que es el presidente del consejo. Es decir, sí conviene distinguir entre la labor del director general y la labor del presidente del consejo. Y el presidente del consejo tiene que armar un equipo de alto rendimiento y tiene que encontrar la composición adecuada, diseñada de acuerdo a las circunstancias de la empresa, de tener un equipo de alto rendimiento, y ese es trabajo del presidente del consejo, para que el consejo haga muy bien su trabajo y pueda ser pues, una gran empresa entre el gobierno y la ejecución por parte del director general. Además, son un poco difícil estas analogías en el matrimonio porque, pues a ver, en mi caso te comparto la alegría de que cumplimos 35 años de casados y en mi casa siempre se hace lo que yo obedezco. Está buena esa. Bueno, vamos a ir cerrando la plática. Les quiero pedir a ustedes lo siguiente. Les voy a hacer una pregunta que acostumbro a hacer en todos los webinars. En este momento, basado en toda la circunstancia que tenemos de lo que hemos vivido con COVID, pandemia, eh, la situación económica que estamos viviendo, ¿qué 3 consejos fundamentales le darías a los empresarios para tomar acciones inmediatas respecto a tu tema de abarcarlo, ya sea consejos, consejeros, empresas familiares, cualquiera de los temas que hemos vertido en la plática de hoy? Si quieres, empezamos contigo, Edmundo. Pues mira, Emilio, la verdad es que yo hice ya referencia a esos a lo largo de mis comentarios, ¿no? El primero sería, ¿qué es en tus planes, qué es distinto hoy versus hace tan solo 4 o 5 meses? Me parece que es fundamental ese. El segundo punto es, ¿cuál es hoy tu contribución a la sociedad? Yo estoy seguro que todas nuestras empresas de una u otra manera estamos contribuyendo, pero hay que multiplicar por mucho más eso que estamos haciendo. Entonces, me parece que un segundo punto es cómo estamos aportando, cómo estamos contribuyendo desde diferentes puntos de vista. Por ahí puedo ver a nuestra amiga Esther Muro. Estamos trabajando en un decálogo, nuestro grupo, de cosas muy puntuales, muy específicas que podemos invitar a participar a la sociedad. Y el tercero, yo creo que ya pasamos, la gente que está aquí en esta llamada, ya pasamos en estos meses de lo que le llamo al principio del shock a la reflexión, y ya debemos estar pensando en esta tercera etapa que es la acción. Ya debemos estar pensando en, ok, ya está sucediendo lo que está sucediendo, cómo futureamos, qué tipo de oportunidades, cómo están cambiando qué está pasando con el consumidor, qué tipo de oportunidades potencialmente se pueden abrir delante de todo, dentro de todas estas circunstancias. Yo te diría, Emilio, son los 3 puntos que yo sumaría de manera de consejo. Muchísimas gracias. José Antonio, ¿qué 3 consejos le darías a los empresarios en este momento? Wow. Mira, yo me voy a ir por otro ángulo distinto. Y comentaba de lo que disfruto y mi experiencia de ver cómo esas segundas generaciones honran el oficio, el buen nombre de la familia, particularmente el legado del fundador. Una de las cosas bonitas de ver de esa experiencia es que el fundador hizo muy bien su trabajo como papá. Es decir, yo hoy si algo recomendaría, es, a lo mejor desde otra perspectiva distinta, es haz muy bien tu trabajo formando a la siguiente generación. Y
si haces bien tu trabajo formando a la siguiente generación, pues van a heredar un legado, pero heredarán la fortuna, pero no la forma de hacer fortuna. Por lo tanto, se tienen que tomar en serio el tema de gobierno de la empresa. Porque finalmente la empresa no es ni será más de lo que sea capaz de imaginar su consejo y su alta dirección. Gracias. Julio. Algunas ya las comenté, pero yo creo que con este sentido de urgencia que haces tú la pregunta, la verdad, Emilio, es que la primera es, a estas alturas espero que nadie se esté sintiendo víctima. Es decir, la verdad es que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, oportunidades personales y empresariales las sigue habiendo. Y pues yo reforzaría el tema que mencioné a la mitad de la conversación. El tema, cuando yo digo de que hay que saber hacer socios, no me refiero solamente a la sociedad estrictamente hablando accionaria. Tiempos difíciles como estos demandan socios de todo tipo, alianzas estratégicas, colaboradores de mucho mayor nivel. Realmente hay que sumar y hay que sumar en todo. Aquí no vamos a salir solos. En mi organización tengo que salir con mi consejo y tengo que salir con mis principales empleados jalando parejo. Y no hay crisis que resista 24 horas de trabajo, ¿eh? No hay crisis que la resista. Eh, Unas preguntas rapidísimas, 20 segundos para contestar. Voy a empezar con José Antonio. ¿Mantenerte o crecer a toda costa? No, yo creo que, es que la pregunta Ya, tiene te quedan mantenerte o 15, crecer a 10. toda costa. A ver, yo lo que te diría es que lo que debes suceder es que debes aprovechar todas las oportunidades cercanas que tengas, debes cuidar enormemente la liquidez y arriesgarte, tener sueños magnánimos y arriesgarte e ir como nunca ahora habrá grandes oportunidades. Edmundo, ¿puedo salvar mi empresa o debo salvar mi empresa a toda costa? Creo que debo salvar mi empresa a toda costa. Y puedo, aunque el entorno esté complicado alrededor, hay otros factores en mí. Yo creo que hoy más que nunca ese sello que tenemos de empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras es importantísimo. Yo creo que no solamente desde el punto de vista de negocios, sino desde el punto de vista de responsabilidad hacia el país social, me parece que debo eh, a toda costa salvar nuestra empresa. Julio, ¿soñador o realista? Es soñar con los pies en la tierra. Pues muchísimas gracias con este bloque y como comentario final y para cerrar la plática, primero que nada agradecerles a los tres su participación en este foro que me ha parecido fantástico. Yo creo que hay una cantidad impresionante de consejos que provienen de los consejeros y por tanto les voy a pedir como cierre su última participación, agregando algún consejo de su vida, algo filosófico que hayan oído y que hayan visto que es algo que ha funcionado a toda costa en lo familiar, en la empresa, en circunstancias de crisis, y con eso nos vamos despidiendo cada uno. Si quieres empezamos, Edmundo, empiezo contigo. Yo diría, Emilio, echando para atrás en mi vida personal, el tema del cambio. Cuando pienso en mi vida personal, algo que me ha caracterizado es atreverme a ir cambiando conforme se me iba antojando hacer cosas distintas, cosas nuevas, a pesar de estar en zonas de confort. Entonces, la situación que hoy vivimos, la crisis que nadie tenemos culpa de lo que sucedió, nos empuja en esa dirección. Decía Peter Drucker, Emilio, tenía una frase, decía Peter Drucker, es dramático que tenga que venir una crisis para obligarnos a tomar las decisiones que sabíamos que teníamos que tomar, pero no tomábamos. Él se refería a los negocios, yo creo que aplica a muchos aspectos de la vida, y cerraba su frase diciendo, y más dramático aún es desperdiciar una crisis. Pues esa frase que en el aula sonaba bien y salía el participante decidiendo, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues llegó esa crisis. Y yo creo que esta crisis nos ha obligado a tomar esas decisiones que sabíamos que teníamos que tomar y ahí estábamos, y otras que ni teníamos la menor idea. Entonces, atrevernos a cambiar me parece que es una parte fundamental de mi vida personal y las circunstancias obligan a esos cambios. Muchas gracias, Edmundo. José Antonio. Bueno, pues yo compartiría un punto que me parece fundamental. Haz lo que debes y está en lo que haces. Es decir, lo extraordinario de la vida ordinaria
Sí, yo creo que una de las enseñanzas más poderosas del momento que estamos viviendo es que para estar a la altura y hacerlo muy bien ante un evento como el que estamos viviendo, uno se prepara haciendo lo ordinario extraordinariamente bien. Increíble. Muchas gracias por toda la participación, José Antonio. Julio, te toca cerrar. Difícil, caray, porque, bueno, decían también en el IPADE, elegir es renunciar. Entonces, cuando escojo una cosa, dejo muchas afuera, ¿no? Todo cuenta, todo cuenta. Hacer las cosas bien, todo cuenta, todo cuenta. Sé que es muy abrumador, pero todo cuenta. Excelente. Bueno, les quiero agradecer infinitamente en nombre de la comunidad Monte Sinaí, del señor Jacobo Cheja Mizrahi, su participación en este foro. Quiero agradecer infinitamente a nuestros colaboradores, todos ellos que de forma increíble han dedicado tiempo para preparar esta sesión junto conmigo. Nos hemos dedicado a estudiar y a preparar previamente lo que ustedes han podido escuchar y me parece que son información absolutamente relevante para tomar acción inmediata de las cosas que ya deberían de estar pasando en las empresas y del trabajo que inmediatamente deberíamos de estar hablando con nuestros hermanos, con nuestros socios, con nuestros primos, con nuestros fondos que nos acompañan a lo mejor en algún emprendimiento en el que estamos trabajando. Agradecer al IPADE definitivamente, esta institución que nos ha permitido trabajar de forma increíble para poder crecer nuestras organizaciones y entregar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad un valor interesantísimo. Sin más ni más, agradecer nuevamente a los tres ponentes, Julio, Edmundo, José Antonio, Alicia, por este foro y muy buenas noches a todos. Ana Tere, este éxito también es para ti. Muchas felicidades. Gracias por la organización.